Pues mis hermanos, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios para continuar avanzando en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés y trayendo un poquito de contexto. La semana pasada cubrimos los primeros 11 versículos donde Salomón nos presenta la vida del ser humano desde dos perspectivas. Una es a través del hedonismo, ya que esto se refiere al placer como el objetivo de la vida, como Salomón lo expresa en Eclesiastés, en el capítulo 2, verso 10, donde dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora, la otra perspectiva que nos presentó es por medio del narcisismo, ya que esto se refiere a la superioridad sobre otras personas, como Salomón lo expresa en Eclesiastés, en el capítulo 2, verso 7, donde dice: compré siervas y siervos, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y después lo vuelve a repetir en el versículo 9, donde dice: y fui engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo la sabiduría. Es claro que Salomón aquí está expresando la superioridad de él ante todos sus antecesores. Sin embargo, mis hermanos, en los versículos restantes que nos quedan de este capítulo, es decir, de 12 al 26, Salomón nos estará hablando de los siguientes 4 puntos. Estos son: en primer lugar, nos va a hablar de la sabiduría sobre la insensatez. En segundo lugar, nos va a hablar del destino del sabio y del necio. En tercer lugar, nos va a hablar del aborrecimiento de la vida y del trabajo. Y en cuarto lugar, para hablarnos de lo que es mejor para el hombre. Sin embargo, el día de hoy, mis hermanos, solamente vamos a tocar los primeros 2 puntos, es decir, la sabiduría sobre la insensatez y el destino del sabio y del necio. Y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos tocando los siguientes 2 puntos para cerrar el capítulo 2. Así que les invito a abrir su Biblia para que demos lectura al texto base en Eclesiastés, capítulo 2, versos 12 al 16. Eclesiastés 2, versículos 12 al 16. Dice aquí la palabra de Dios: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. El título que le hemos dado a esta enseñanza es la temporalidad de la vida. La temporalidad de la vida. Oremos. Oh bendito Dios, pedimos tu dirección a través de tu palabra y del Espíritu Santo para que nos hables el día de hoy y podamos salir edificados en este día por medio de lo que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Utiliza a este siervo inútil para edificar a sus hermanos y que juntos sigamos avanzando y creciendo para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos y te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, Salomón inicia el versículo 12 diciendo: después volví yo
a mirar la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Ahora, cuando la Reina Valera dice mirar para ver, aquí la palabra clave es ver, ya que esta palabra tiene el sentido bíblico de estar mirando algo para tomarlo en cuenta o considerarlo en una evaluación que se está haciendo. Como por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 13, encontramos que Dios estableció cómo evaluar a una persona para saber si tenía lepra. Y lo iba a hacer a través de lo que hubiera en su piel, sea esto un hinchazón, una erupción, una mancha blanca o alguna llaga. Y por lo tanto debería ser llevado al sacerdote para que lo evaluara y determinara si era lepra o no lo era. Pero a final de cuentas, esta evaluación era por medio de observación y esa es la idea de la palabra ver que se utiliza en el texto base. Por lo tanto, cuando Salomón dice mirar para ver, se refiere a que está considerando algo en una evaluación y en este caso es la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Sin embargo, mis hermanos, estas tres cosas Salomón ya las había considerado en el contexto. Por eso dice, volví yo a mirar para ver. Y esto lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 17, donde Salomón dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Salomón aquí está considerando estas tres cosas que ahora menciona en el capítulo 12, es decir, la sabiduría, la cual se refiere a la capacidad para aplicar un conocimiento en lo que se hace, los desvaríos, los cuales se refieren a las locuras o necedades que se hacen, y la necedad, que se refiere al actuar con insensatez o con falta de sentido común, como cuando Salomón no negó cosa alguna al deseo de sus ojos, ni apartó su corazón a los placeres. Lo cual quiere decir que Salomón, al considerar la sabiduría, los desvaríos y la necedad, se dio cuenta que eran aflicción de espíritu, como lo expresa en Eclesiastés 1:17. Y donde, por cierto, la palabra aflicción de espíritu se refiere a algo que es sin sentido, como querer ir tras el viento para tratar de agarrarlo. Esa es la idea de la palabra aflicción de espíritu. Por ese motivo, otras traducciones como la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como correr tras el viento. Entonces, como Salomón ya había evaluado estas tres cosas, es decir, la sabiduría, los desvaríos y la necedad, ahora hace una pregunta. En la segunda parte del versículo 12, cuando dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Sin embargo, Salomón inmediatamente da la respuesta cuando dice nada, sino lo que ya ha sido hecho, sino lo que ya ha sido hecho, es decir, ya no puede haber nada nuevo. Y obviamente esto es, mis hermanos, porque Salomón como rey había probado de todo, de mujeres, de vino, de posesiones, de fama y de todo lo que en ese tiempo estuviera a su alcance. Porque Salomón como rey tenía poder, riquezas y autoridad para hacerlo. De hecho, no tenía ninguna autoridad terrenal sobre él que se lo impidiera, ya que él era la máxima autoridad en Israel. Sin embargo, mis hermanos, Dios siempre estuvo sobre él, porque Dios es la máxima autoridad en la tierra y sobre todo hombre. Pero como Salomón no lo estaba considerando en este periodo de su vida, hizo todo incluso sin restricciones. Le dio rienda suelta a la carne. Y lo mismo, mis hermanos, sigue pasando en nuestros días. Cuando un hombre vive y actúa sin considerar a Dios en lo que hace. Como ha sido el caso de algunos capos
multimillonarios, los cuales con poder y riquezas han hecho muchas cosas sin restricciones, como pasó con Salomón. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿de qué le sirve al hombre tener riquezas y poder si al finalizar su vida sobre esta tierra pierde su alma? Como Jesús lo menciona en Mateo capítulo 16, verso 26, cuando dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es claro que el hombre no puede hacer nada para salvar su propia alma, incluso aunque tenga mucho poder y riquezas, ya que el único que puede salvar a una persona del castigo eterno en el infierno es Jesús. Por eso el apóstol Pedro dijo en Hechos 4, versículos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es claro que Jesús, mis hermanos, es el único camino a la salvación, porque como dijo Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, una vez que Salomón contesta la pregunta donde afirma que después de él nadie hará lo que él hizo, continúa diciendo en el versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Salomón aquí, mis hermanos, está haciendo un comparativo cuando dice he visto, solo que lo que él ha visto y el comparativo que está haciendo es entre la sabiduría y la necedad, donde también afirma que la sabiduría es superior a la necedad. Por eso dice, la sabiduría sobrepasa la necedad. Y esto es porque la necedad, mis hermanos, por lo regular hace que los seres humanos hagan locuras, como las que hizo Salomón en este periodo de su vida, como cuando actuó sin restricciones y sin la dirección de Dios. Pero como la sabiduría, mis hermanos, sobrepasa la necedad, debe llevarnos por un camino mejor. Es decir, la sabiduría debe llevarnos por un camino mejor. Por eso Salomón dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Lo cual quiere decir que si una persona actúa con sabiduría, como lo hace un sabio, puede dar más protección a los habitantes de una ciudad que 10 poderosos o 10 gobernantes. Por eso la traducción lenguaje actual traduce Eclesiastés 7:19 de la siguiente forma, se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. Esto nos indica claramente la superioridad de la sabiduría de un sabio sobre los gobernantes, porque el sabio protege con sabiduría a la ciudad. Por eso los gobernantes lo hacen con fuerza, es decir, con sus fuerzas armadas o con sus ejércitos, con los cuales ellos deberían de dar protección a la ciudadanía que ellos están gobernando. Sin embargo, la realidad es que muchas veces utilizan sus fuerzas armadas, pero para su propio beneficio y por lo tanto muchas veces no dan protección como deberían de hacerlo a los habitantes que están ellos gobernando. Por eso la sabiduría de un sabio es superior a la fuerza de un gobernante, porque el sabio con su sabiduría le va a dar más protección al pueblo. Y un ejemplo de esto, mis hermanos, lo podemos ver en Abigail, la esposa de Nabal, cuando éste le negó a David apoyo.
Por lo cual David decidió darle muerte a Nabal junto con todo varón que perteneciera a su casa. Como la escritura lo menciona en 1 Samuel, capítulo 25, en los versículos 21 y 22, donde dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Es claro que David en su enojo decidió darle muerte a todo varón, de la casa de Nabal. Pero como Abigail, la esposa de Nabal, se enteró del rechazo que había hecho su esposo a no querer darle apoyo a David, ella actuó rápidamente con sabiduría para poderle dar protección a su casa. Y la forma como lo hizo fue llevándole a David provisiones. Por eso David le dice a Abigail en 1 Samuel capítulo 25, en los versículos 32 y 33, bendito sea Jehová Dios de Israel, dice David, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Este es un ejemplo bíblico de la protección que da la sabiduría a través de una persona que actúa como un sabio o con sabiduría. Por eso Salomón también dice en Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. En este sentido, estoy seguro, mis hermanos, que si las naciones del mundo estuvieran obrando bajo esta sabiduría que nos presenta la palabra de Dios, el día de hoy no habría guerras como actualmente hay entre los israelitas y los palestinos, ya que ambos se están destruyendo entre sí. Y por lo tanto, mis hermanos, debemos orar por estas naciones para que dejen de operar bajo las armas de guerra y operen bajo la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios, para que de esa forma den protección a su pueblo como lo hace un sabio. Porque la realidad es que si alguien está obrando bajo las armas de guerra, la destrucción y la muerte no van a parar. Dios permita, mis hermanos, que esta guerra pronto acabe. Amén, mis hermanos. Ahora, retomando lo que Salomón está exponiendo en el versículo 13, entre la sabiduría y la necedad, termina el versículo con otra comparación cuando dice como la luz y las tinieblas. Aquí también vemos una gran diferencia, porque cuando una persona anda en tinieblas, tendrá una forma de actuar muy diferente al que anda en luz. En este sentido, Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 11, en los versículos 34 al 36. Dice Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús aquí, mis hermanos, también está haciendo una comparación entre la luz y las tinieblas, donde dice que si nuestro cuerpo está lleno de luz, no tendrá parte en las tinieblas y por lo tanto seremos como una luz que ilumina. Pero Jesús también dice, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Ahora, en este mismo sentido, alguna persona a lo mejor puede decir,
Yo tengo la luz de Jesús porque lo he aceptado en mi corazón. Pero si esta persona en su diario vivir tiene una forma de actuar, por ejemplo, de soberbia, actuando siempre de enojo o creyéndose superior a los demás, es claro que la luz de Jesús no es la que está controlando su vida, sino las tinieblas que hay en su corazón. Por eso, como cristianos, mis hermanos, debemos evaluarnos cada día a la luz de la Escritura para ver si realmente la luz de Jesús es la que nos está dirigiendo en el día a día. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo les dijo a los corintios en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Es claro que cada quien en lo personal debe estar evaluándose o examinándose a la luz de la Escritura para ver cuál es realmente su situación personal o en lo personal. Porque es muy fácil, mis hermanos, voltear a ver a los demás y luego estar como aquellos que Jesús menciona en Mateo capítulo 7, versos 3 al 5, donde dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto quiere decir, mis hermanos, que debemos empezar primeramente por nosotros mismos. Y si hay algo en lo que necesitemos trabajar, pues manos a la obra para que podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Ya que en Cristo no debemos ser tinieblas, sino luz, como Pablo también le dice a los Efesios y por extensión a nosotros en Efesios 5:8 cuando dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que mis hermanos, andemos como hijos de luz. Sin embargo, por otro lado, es importante no soltar la palabra de Dios, porque como dice el salmista en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y un poco más adelante dice en el 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así que mis hermanos, no soltemos la palabra de Dios para que nos siga dando dirección en aquellas áreas que necesitemos seguir trabajando, porque cada quien en lo personal tiene sus luchas. Unos la tienen de una forma y otros la tienen de otra, pero lo importante es seguir creciendo en el camino de la fe para ser esos hijos de luz que el Señor menciona en su palabra y quiere que cada uno de nosotros seamos. Ahora, una vez que Salomón hace este comparativo entre la luz y las tinieblas, continúa diciendo en el versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Salomón ya aquí empieza a introducir la temporalidad de la vida que hay en el ser humano sobre esta tierra, solo que lo hace por medio del sabio y del necio. Ahora, del sabio dice, tiene ojos en su cabeza. Y esto se refiere a que puede ver por dónde va. Ya que los ojos, mis hermanos, tienen esa función en el ser humano, porque a través de ellos podemos ver hacia dónde nos dirigimos y por lo tanto podemos ver tanto lo físico, pero también podemos ver lo espiritual a través de nuestros ojos.
Ahora, en lo físico, es cuando miramos el camino que tomamos para ir al trabajo, para ir a la iglesia, para ir de compras o para ir a la escuela. Pero si hablamos de lo espiritual, es cuando nuestros ojos miran el comportamiento de una persona. En este sentido, Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos le conoceréis. Ahora, ciertamente Jesús, mis hermanos, aquí está hablando en el contexto de los falsos profetas, los cuales vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, como Jesús lo menciona un versículo atrás en Mateo 7:15. Pero lo que quiero resaltar de esta escritura es cuando Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis, lo cual es una referencia a su forma de actuar o su forma de obrar, y esa es la idea del fruto. Tu fruto, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que nos estás demostrando? Ahora, mis hermanos, si una persona vive haciendo cosas en contra de la palabra de Dios, como andar en fornicación, en idolatría, en adulterio, robando, siendo avaricioso, emborrachándose, maldiciendo a las personas o estafándolas, la escritura dice que estos no heredarán el reino de Dios. Y por lo tanto, los frutos que están dando son frutos de muerte, pero también son de condenación. Así que de nada le va a servir a una persona tener ojos en su cabeza si está dirigiendo su vida a un camino de condenación. Esto definitivamente, mis hermanos, no es vivir como sabios, sino como necios. Porque los necios viven en tinieblas, como Salomón lo continúa diciendo en el versículo 14, cuando dice, mas el necio anda en tinieblas. Es claro que la necedad lleva a las personas a vivir en tinieblas. De hecho, cuando Salomón dice, el necio anda en tinieblas, esto se refiere a que su comportamiento es insensato, ya que actúa como si no tuviera buen juicio. Y esto, mis hermanos, es algo que sigue pasando aún en nuestra ciudad, ya que por la insensatez de algunas personas, los niveles de contaminación siguen avanzando. De hecho, lo acabamos de ver el fin de año, porque algunas personas siguen tronando cohetes, los cuales siguen generando mucha contaminación en el medio ambiente. Y esto es actuar con insensatez, porque al final de cuentas nos seguimos haciendo daño. Por eso Salomón dice, mas el necio anda en tinieblas. Ahora, después de hablar del sabio y del necio, Salomón dice en la última parte del versículo 14, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y aquí la palabra suceso se refiere al destino que hay en una persona. Y por lo que nos enseña la palabra de Dios, hay un camino que todos vamos a experimentar como consecuencia del pecado, y esto es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Ahora, cuando Salomón está escribiendo este libro, su acceso a las escrituras no era como la que el día de hoy nosotros tenemos, porque nosotros fácilmente agarramos la escritura y podemos ir al Antiguo Testamento, podemos ir al Nuevo Testamento, tenemos toda la palabra revelada de Dios. Pero cuando Salomón está escribiendo, él nomás tenía acceso a la ley y a los salmos. Sin embargo, aquí el Señor también hablaba de cuál sería el destino para los hombres, independientemente que fueran sabios o necios. Como lo menciona la Escritura en Salmos 49:10, se los vamos a poner en la pantalla.
Dice esta escritura, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Entonces es claro que Salomón tenía acceso a esta información. Por ese motivo habla del destino de los hombres en varias ocasiones de este libro. Por ejemplo, en Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le suceda a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Sin embargo, en los capítulos 6, 7 y 9 sigue mencionando esto. Y esto es importante resaltarlo porque todos algún día vamos a morir, nos guste o no nos guste. De hecho, la única forma que puede haber para que nosotros no experimentemos la muerte es si Jesús viene por su iglesia, es decir, por nosotros, los que hemos creído en Él y lo hemos declarado como Señor y nuestro Salvador, y estamos buscando vivir conforme a su voluntad. Por eso es importante, mis hermanos, estar preparados para ese día, ya que la palabra de Dios también nos dice a nosotros como iglesia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí el escritor de los Hebreos no solo habla de la muerte, sino también de un juicio. Y este juicio es el que tendremos cuando Jesús venga a esta tierra o cuando nosotros vayamos a su presencia para dar cuentas de todos nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Y espero, mis hermanos, que nuestros hechos sean más buenos que malos. Sin embargo, también es importante aclarar que al juicio que nosotros como cristianos o como iglesia de Cristo iremos, la Escritura lo llama el tribunal de Cristo. Como Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que todos los que hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, un día iremos a ese tribunal a dar cuentas. Sin embargo, este tribunal no será para condenación, como Pablo también lo menciona en 1 Corintios 3, en los versículos 13 al 15, donde dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Es claro que en el tribunal de Cristo, mis hermanos, es donde vamos a presentar nuestras obras como cristianos, donde el fuego va a determinar si lo que hicimos era algo bueno o era algo malo, ya que las obras malas se van a desintegrar por el fuego y solo las obras buenas van a permanecer. Pero, mis hermanos, para que nuestras obras buenas permanezcan, es importante considerar el consejo que el Señor nos dejó en su palabra por medio del apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 17. Pero veamos juntos esa escritura. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro, o primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que mis hermanos, si queremos dar buenas cuentas cuando estemos en la presencia de Dios, debemos buscar la santidad en todo momento o en toda nuestra manera de vivir. Es decir, como ciudadanos, como esposos, como padres, como abuelos o como lo que ustedes quieran, pero sobre todo como cristianos. Porque un día estaremos en la presencia de Dios, dando cuentas de todas nuestras obras que hayamos hecho aquí en la tierra, sean buenas o sean malas, como Pablo le dice a los corintios y por extensión el Señor nos lo dice a nosotros. Sin embargo, los que no son cristianos, es decir, los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ahí sí la cosa estará fea. Porque estos irán al juicio para condenación por haber rechazado a Jesús, como Juan lo menciona en su evangelio, en Juan 3:35 al 36, donde dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, la ira de Dios se va a manifestar después del veredicto que se dé en el juicio del trono blanco. Porque ahí será cuando todos los que hayan rechazado a Jesús serán juzgados. Y les voy a leer solamente los versículos 14 y 15, donde dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, el lago de fuego será el lugar donde pasarán toda la eternidad aquellos que han rechazado a Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, seguir predicando el evangelio a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia y a todos aquellos que estén a nuestro alrededor, para que su eternidad no sea el lago de fuego, sino el tribunal de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, retomando el suceso que Salomón menciona para hablar del destino del hombre, continúa diciendo en el versículo 15: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Aquí es, mis hermanos, como si Salomón estuviera diciendo: ¿de qué me sirve haber trabajado tanto y obtener toda esta sabiduría si voy a terminar muerto como cualquier necio? Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, los versículos 14 y 15. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura, Eclesiastés 2, 14 y 15. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen un mismo destino. Los dos mueren, así que me dije: ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Es claro que Salomón solamente está considerando su vida en lo terrenal y no en lo eterno, como Job lo hizo en Job capítulo 19, versos 25 al 27, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto nos enseña que la perspectiva de Job no era solamente terrenal, sino también eterna. Por eso dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y esto nos habla de resurrección de los muertos. Ahora, mis hermanos, cuando una persona
no tiene presente la resurrección de los muertos, es claro que solamente estará pensando en lo terrenal. Pero si una persona tiene presente la resurrección de los muertos, sabe que su tiempo aquí en la tierra va a ser temporal y por lo tanto sabrá que tiene un destino eterno. Y por lo que nos enseña el texto, Salomón se está considerando o está considerando solamente lo terrenal. Por eso llega a la conclusión en su corazón engañoso. ¿De qué me sirve trabajar y hacerme sabio si al final de cuentas voy a morir igual que un necio? Y esto también es vanidad o sin sentido. Claro que Salomón nomás estaba mirando aquí lo terrenal y no estaba considerando lo eterno. Y continúa diciendo en el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Salomón aquí vuelve a tocar la memoria como lo hizo en el capítulo 1 cuando dijo en Eclesiastés 1:11, no hay memoria de lo que procedió ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en lo que será después. ¿Se dan cuenta cómo Salomón solo se está enfocando en los sucesos terrenales, pensando que en el futuro todo sería olvidado? Sin embargo, es claro que Salomón no tenía presente la obra que Dios haría en el futuro a través de su vida, porque aún en su necedad, Dios sigue utilizándola en nuestros días para edificar a la iglesia de Cristo. Pero lo hace en el sentido de lo que nosotros como cristianos no debemos de hacer. Porque Dios, mis hermanos, puso eternidad en nosotros y por lo tanto debemos considerar la obra que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, pero del otro lado, en la eternidad. Ya que el tiempo en esta tierra es temporal y es pasajero. Porque como dice Santiago, es como una neblina, y en un momento está y luego desaparece. Por ese motivo, como cristianos, debemos aprovechar al 100% cada instante que estemos en esta tierra para hacer tesoros en el cielo, como Jesús lo mencionó en Mateo 6, versículos 19 al 21, cuando dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también, perdón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto, mis hermanos, es clave. Porque si pensamos solamente en lo terrenal como Salomón, nos desenfocaremos del propósito por el cual el Señor nos llamó para ser parte de su iglesia. Porque no se trata, mis hermanos, solamente de vivir, sino más bien cómo vivimos la vida cristiana. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo le dice a los efesios y por extensión nos dice a nosotros en Efesios 1, versículos 3 al 6. Veamos ahora esa escritura. Efesios 1, versículos 3 al 6. Dice aquí Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que dice que hizo. ¿Qué dice que hizo ahí en el versículo 4? Nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, como dice, santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es claro que Dios, mis hermanos, Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y de esa forma seamos
para alabanza de la gloria de su gracia. Así que mis hermanos, no nos desenfoquemos del propósito de nuestro llamado para que hagamos siempre lo que tengamos que hacer. Y de esa forma se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Y si esto significa morir a yo, pues que muera. O si significa que tenemos que soltar algún pecado, pues hay que soltarlo. Para que de esa forma le demos al Señor siempre la gloria y la honra. Ahora, retomando el punto de Salomón, vemos que se está enfocando en la memoria de los hombres, como que si lo que le importara más el hecho de ser recordado después de su muerte. Sin embargo, por el contexto, había otra cosa que Salomón también tenía en mente, y esto era su heredad. Por eso dice en el versículo 18, asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Es claro que Salomón está considerando su herencia, la cual, como dice, tendré que dejar a otro que venga después de mí. Sin embargo, esto lo analizaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero como conclusión a lo que miramos el día de hoy, en primer lugar, no permitamos que la temporalidad de la vida afecte nuestra relación con Dios, ya que el Señor nos permite vivir 30, 40, 50, 60 o más años. Vivamos cada día para darle toda la gloria a Dios. Y en segundo lugar, como cristianos, busquemos en todo momento vivir bajo la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios y nunca bajo la sabiduría del mundo, la cual nos puede llevar por un camino de necedad o de insensatez. Porque como vimos el día de hoy, nosotros como cristianos, un día estaremos en el tribunal de Cristo dando cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta tierra, lo cual será probado por fuego. Y mi oración es que el fuego no deshaga las obras que hayamos hecho en esta tierra para que sean obras que siempre estuvieron glorificando al Señor. Sin embargo, para que esto sea posible, necesitamos buscar las obras que Dios preparó de antemano, porque como estas obras son de Dios, el fuego no les va a poder deshacer. Así que busquemos esas obras, mis hermanos. Amén. Oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a través del libro de Eclesiastés nos estás mostrando, Señor, lo importante que es analizar, mirar cómo estamos viviendo nuestra vida, ya que un día estaremos en tu presencia dando cuentas. ¿Sí? Ayúdanos, Señor, a que no nos enfoquemos en la temporalidad de la vida, porque, como dice tu palabra, va a pasar muy rápido. Ayúdanos, Señor, a estar pensando siempre en lo que habrá del otro lado. Cada vez que tomemos una decisión, cada vez que hagamos algo, que tengamos presente el otro lado de la eternidad. Porque cuando partamos de aquí, primeramente iremos a tu presencia a dar cuentas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro cristianismo se refleje o se vea de personas que viven en la sabiduría que tú nos das en tu palabra, Señor. Pero no viviendo como los necios, Señor, porque como vimos el día de hoy, los necios andan en tinieblas y tú no nos llamaste para que sigamos en esas tinieblas. Al contrario, nos llamaste para salir de ellas y vivamos en luz. Así que mi Dios, síguenos ayudando en el día a día, cada uno en lo personal, para que esa luz que tú ya pusiste en nosotros sea la que salga y que si había tinieblas, se desvanezcan. Porque cuando la luz viene, las tinieblas desaparecen, Señor. Así que ayúdanos, Señor, como iglesia en este 2025, seguir creciendo, seguir buscándote y haciendo tu voluntad, pero también haciendo morir a yo y a todo aquello que esté estorbando o que sea un obstáculo en nuestro camino, Señor. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.